Ya, perfecto. Entonces, bueno, esta es la fórmula entonces que les indicaba, ¿no? Cuando ustedes vean que tienen una función exponencial, que puede ser e por f de x, que no sabemos qué es, puede ser cualquier tipo de función, pero si a eso le está multiplicando su derivada, la respuesta de esta integral va a ser directamente la función, ¿ya? En este caso ocurre eso, ¿no? Tenemos e elevado a x al cuadrado por 2x, que 2x, si se dan cuenta, es la derivada del exponente, ¿no? Que es de la derivada de 2x, de x al cuadrado, perdón, es 2x, ¿no? Entonces directamente podemos responder esa pregunta, ¿no? Entonces, de acuerdo al orden que íbamos, es e elevado a x por, voy a poner paréntesis ahora sí, la respuesta es integral. Entonces, de acuerdo a la fórmula, nos dice que la solución de esto es directamente e elevado a x al cuadrado, ¿no? E elevado a x al cuadrado, ¿no? Y recuerden, ¿no? En esta integral siempre no se olviden de la constante, ¿no? Más la constante, ¿ya? En esa integral. ¿Ya? En cuando calculamos el factor integrante, no hace falta acordarse de esa integral. Pero cuando hagamos el factor integrante por la función no homogénea, sí, en esa sí hay que acordarse de incluir la constante, ¿no? Ya, entonces, este e elevado a x lo puedo distribuir, ¿no? Nos quedaría e elevado a x, ¿no? Bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Al multiplicar e por e elevado a x por e elevado a x al cuadrado, entonces nos quedaría e elevado a e- x al cuadrado más x, ¿no? Ahora, ahora e elevado a x por la constante, entonces sería e elevado a x por la constante, ¿no? Por la constante. ¿Ya? Y esto ya sería la solución de este ejercicio, ¿no? No sé si esto se dan cuenta ha sido bastante fácil, básicamente por esta integral que nos ha simplificado muchas cosas. No sé si hay alguna duda de esta parte, lo pueden comprobar si quieren o si quieren lo podemos comprobar ahora rápidamente. Sí, lo podemos comprobar, ¿no? Por si acaso. Ya tenemos y, necesitamos y prima, ¿no? Y prima, ¿no? O sea, bueno, lo voy a aclarar. Y bueno, esta sería ya la solución, ¿no? Entonces lo voy a marcar en verde para indicar que esta es la solución. ¿Ya? Entonces, para hacer la comprobación, ¿no? Para hacer la comprobación tenemos que, necesitamos encontrar y', ¿no? O sea, en teoría hay que reemplazar acá, ¿no? Hay que reemplazar aquí. Si se cumple esto, si se cumple con la función que hemos encontrado, es solución, ¿no? Entonces lo calculamos, ¿no? Necesitamos y', entonces y', ¿qué va a ser igual? A la derivada de toda la función respecto de x, ¿no? En este caso tenemos esto, ¿no? E elevado a x al cuadrado más x, ¿no? Entonces su derivada, y este sí, sin pintarlo, acá, sin color. Entonces va a ser la derivada de esta función, ¿no? La derivada de esto va a ser la misma, la derivada de una exponencial es la misma exponencial, pero hay que multiplicarle, ¿no? Por la derivada del exponente. La derivada del exponente es 2, del exponente va a ser la derivada de x al cuadrado es 2x y la derivada de x es 1, ¿no? Sería 2x más 1, ¿no? Esa sería la derivada del primer término, ahora queda del segundo, ¿no? Del segundo más, ahora, la derivada de e elevado a x es e elevado a x, ¿no? Entonces nos quedaría lo mismo, ¿no? Nos quedaría e elevado a x por la constante, ¿no? Ya está, ya tenemos lo necesario para hacer la comprobación, entonces solamente nos queda reemplazar, ¿no? Nos dice y', que es todo lo que acabamos de calcular, ¿no? Y' menos y, ¿no? Menos y. Entonces sería esto. Recuerden que es menos, esto lo voy a quitar en esto. Ahora, recuerden que es menos y, es decir, el signo menos afecta a todo, tanto acá como acá. Entonces acá también le va a afectar, ¿ya? Ahora sí, todo eso en teoría, para que sea solución, tiene que ser igual a esto de acá, ¿no? Esto de acá. Entonces, podemos anular cosas, ¿no? Por ejemplo, a ver, ya hay que hacer operaciones todavía, ¿no? Bueno, algo que está claro es que constante es e elevado a menos e elevado a x por la constante más e elevado a x por la constante se anulan, ¿no? Eso es lo primero. Y si quieren, esto lo puedo repartir, ¿no? Lo puedo repartir acá
o sea, e elevado a x al cuadrado más x, lo puedo repartir dentro del paréntesis. Entonces nos quedaría 2x, ¿no? Por esto, ¿no? Por e elevado a... Ah, es que lo he tomado como todo junto. Sí, bueno, ya. 2x por e elevado a x al cuadrado. No sé si me lo va a notar bien. No. A ver, ahora sí. ¿Ya? Más x, ¿no? Entonces, eso sería una parte. Y la otra sería 1, ¿no? Entonces, directamente es e elevado a, ¿no? Sería más e elevado a x al cuadrado. Ahora sí. Más x, ¿no? Ahora sí. ¿Y qué más nos quedaba? Nos quedaba esto de acá, ¿no? Porque recuerden que lo de las constantes lo hemos eliminado porque son con signos opuestos, ¿no? Y esto es igual a todo esto de acá, ¿no? Si se dan cuenta, esto también se va a anular, ¿no? E elevado a x al cuadrado más x menos e elevado a x al cuadrado más x se anulan también, ¿no? Entonces ya finalmente se comprobaría que esto es igual a esto, ¿no? Que, no, que eso ya sería entonces su comprobación de que esto sí es solución de esta ecuación diferencial, ¿ya? No sé si hay alguna consulta de esta parte, ¿ya? Porque en teoría ya nos quedarían dos nada más, entonces creo que da tiempo, creo que tenemos media hora, ¿ya? Entonces vamos a practicar un poco más con estos, ¿ya? A ver, vamos a copiarlo, ¿ya? Bueno, tenemos diferencial de y respecto de x, que recuerden que eso es lo mismo que decir y', ¿ya? Ahora tenemos x seno de x es igual a y por x, ¿no? Bueno, lo voy a copiar tal y como está primero, x, y ahora seno de x, y esto es igual a y por x, ¿no? Esto es una pescada, ¿ya? Esto es para ver si saben el orden en el que tiene que seguir la estructura, ¿no? Recuerden que de acuerdo por así decirlo, a la fórmula que estamos siguiendo, es esto, ¿no? Y necesitamos una función que multiplique a y aquí solamente la función de x, ¿no? La que tenga solamente x. Acá está al revés, si se dan cuenta, ¿no? Aquí solamente está la función que tiene x y aquí está la función que acompaña a y. Entonces, habría que reordenarlo, ¿no? Entonces, este x por y por x, lo vamos a pasar al otro lado como menos x por y, ¿no? Se pasa al otro lado con signo negativo. Y lo mismo va a ocurrir con esto, ¿no? La función que tiene que estar sola pasaría a este lado con signo negativo, ¿no? Sería menos x seno de x, ¿no? Esto es para que se den cuenta de la estructura, ¿no? No resuelvan directamente por resolver, sino que se fijen en qué está con la estructura que queremos, ¿no? Para encontrar la solución, ¿ya? Y el mismo procedimiento de siempre, ¿no? Encontramos el factor integrante, que en este caso es la función que acompaña a y, e elevado a la integral de la función que acompaña a y, ¿no? E elevado a la integral de la función que acompaña a y, que en este caso es menos x, ¿no? Diferenciando respecto de x. Y bueno, la integral de menos x es menos, perdón, sí, de menos x va a ser e elevado a, espera, no sé si lo he copiado bien. Sí, creo que sí. Ya, la integral de menos x, recuerden que es una fracción, ¿no? Bueno, va a ser menos, ¿no? El signo menos fuera, signo menos fuera, y la integral de menos x, de x va a ser x al cuadrado sobre 2, ¿no? X al cuadrado sobre 2, ¿no? Esa es la respuesta de la integral. No sé si lo he hecho bien, a ver, por si acaso voy a ver si lo he copiado bien. Eh, ah, ya, lo he copiado mal. ¿Ves? Por eso decía yo que no me sonaba esto. Ya, es y sobre x, ¿no? Eso es por lo que me he equivocado. Ya, es y sobre x, ¿ya? Y sobre x. Vale, ahora sí está bien. Entonces sería, por eso estaba al otro lado, y sobre x. Es el problema de copiar de un PDF a un Word, ¿no? Siempre se cambia algún término. Ya, entonces sería de esta forma. Ahora sí, porque no me sonaba el resultado. Ya, entonces, ahora sí. Entonces se integra la función que acompaña a y, que en este caso sería menos 1 sobre x, ¿no? Menos 1 sobre x. Ya, ahora sí. Ya, entonces recuerden que la integral
bueno, el signo sale fuera, ¿no? Y la integral de 1 sobre x es logaritmo natural de x, ¿no? Tenemos por propiedades de logaritmos, ese menos 1, ¿no? Ese menos que está acompañando ahí puede entrar dentro del logaritmo, ¿no? Como exponente, ¿no? Entonces sería x a la menos 1, ¿no? X a la menos 1. Ahora sí. Y recuerden que por regla de logaritmos con exponenciales, e elevado a logaritmos se van a volver 1, ¿no? Entonces directamente nos quedaría x a la, perdón, x, x a la menos 1, ¿no? A la menos 1. Ahora sí. ¿Ya? Y ya entonces nuestro factor integrante sería ese. Ahora nos queda encontrar cuánto vale y. Y recuerden que es la integral del factor integrante, ¿no? Por la parte, ¿no? Que está sola, ¿no? La parte que se encuentra, la parte no homogénea, por así decirlo, ¿no? La que está a la derecha, la que tiene solamente función de y. Es por, ¿ya? Cuidado, eso parezca un menos, por si acaso voy a poner paréntesis y ese por, ¿no? Diferenciando respecto de x, ¿no? Dividido entre el factor integrante, que es x a la menos 1. Ya, entonces podemos directamente multiplicarlo, o si se dan cuenta, x a la menos 1 por x, bases iguales, los exponentes se suman, ¿no? Menos 1, y esto se supone que es el exponente 1, ¿no? Menos 1 más 1, 0, ¿no? Entonces x elevado a 0, nos quedaría que eso es 1 directamente, ¿no? Entonces directamente acá tendríamos, incluso este x que está con signo negativo abajo, ¿no? Con exponente negativo, puede subir arriba con el exponente cambiado. Sería x elevado a 1, directamente x, ¿no? Entonces x por la integral, ¿no? Y hemos dicho que esto se va a volver 1, entonces directamente nos queda seno de x, ¿no? Seno de x, ¿no? Y como sabemos, la integral de seno de x es coseno, menos coseno de x, ¿no? Entonces sería, voy a abrir paréntesis, sería menos coseno de x, ¿no? La integral de seno es menos coseno de x, ¿no? Y no se olviden que cuando resolvemos esta integral hay que incluir la constante, ¿no? Más la constante. Ya, entonces ya resumiendo, nos quedaría que y va a ser igual y repartimos el x, ¿no? Nos queda x por menos coseno de x sería menos x coseno de x, ¿no? Coseno de x más x por la constante, ¿no? Por la constante. Entonces, eso ya sería la solución de esta ecuación diferencial que por tema de práctica lo vamos a comprobar, ¿no? Se tiene que comprobar esto, ¿no? Lo copiamos ahí. Ah, no, perdón, esa era sin ordenar. Cuando lo hemos ordenado nos quedó esto. Ahora sí. Ordenándolo nos quedaba esto, ¿no? Ya, entonces hay que comprobar, ¿no? Esta solución que lo voy a marcar con verde para que vean que es la solución, ¿ya? Ahora sí, para hacer la comprobación, ¿no? Bueno, debería haberlo puesto acá. No, acá. Ahora sí. Comprobación. Ya pasé la comprobación, necesitamos y', ¿no? Entonces, y' en este caso va a ser igual a la solución, hay que derivarla, ¿no? Ahora sí. Tenemos x por coseno de x, ¿no? Por regla de derivadas, recuerden que tenemos dos funciones que se multiplican, pues entonces, de acuerdo a la norma, nos dice derivada de la primera, la derivada de menos x es menos 1, bueno, directamente menos, por la segunda sin derivar, coseno de x, más, ¿no? La primera sin derivar, que por el tema del signo se va a volver negativo, la primera sin derivar, que es x directamente, por la segunda derivada, ¿no? Por la segunda derivada. La derivada de coseno es menos seno de x, ¿no? Por tema de signos, esto entonces se va a volver positivo. Entonces sería seno de x, ¿no? Seno de x. Más, ahora, x por una constante, si lo derivamos nos vamos a obtener la misma constante, ¿no? Ya tenemos entonces todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, directamente, ¿no? Tenemos y', y' que le hemos encontrado ahora, ¿no? Es todo esto, menos, y ahora tenemos una fracción, ¿no?
nos dice y, que es la solución que hemos encontrado. Entonces sería todo esto de acá, ahí, dividido entre x, ¿no? Dividido entre x. Y eso tiene que ser igual a menos x por seno de x, ¿no? ¿Ya? Uy, no me dejó copiar. Ahora sí. Ya. Y esto lo voy a despintar para que no se confunda. Ya. Ahora sí, hay que comprobar si esto es igual, ¿no? Bueno, bueno, esto lo voy a copiar tal y como está. No hemos modificado nada. Ya. Eh, bueno, primeramente, como estamos divididos entre x, este con este x se va a ir y con este x también se va a ir, ¿no? Y el signo menos va a afectar a todo lo que está aquí dentro, ¿ya? Es decir, esto lo va a volver positivo y esto lo va a volver negativo, ¿no? Entonces nos quedaría más, ¿no? Coseno de x, en este caso nos quedaría de este término, ¿no? De x por coseno de x dividido entre x, nos queda coseno de x directamente, ¿no? Y con signo positivo por este tema de signos, ¿no? Y ahora esto, este x con este x se van y este signo negativo le va a afectar acá. Entonces nos quedaría menos la constante, ¿no? Menos la constante y esto en teoría debería ser igual a x menos x por seno de x, ¿no? ¿Qué vemos acá? Tenemos, bueno, lo voy a copiar todo tal y como está para que nos demos cuenta. Menos c, menos constante más una constante se van a anular, ¿no? Tenemos menos coseno con más coseno también se va a anular, ¿no? Se van a anular, ¿no? Y quito estos signos que ya no hace falta. Entonces, uy, que ha habido un error. A ver, voy a volver a hacerlo. Sí, hay un error, ¿vale? Por sí, tema de signos. A ver, hemos agarrado esto, ¿no? Y lo hemos derivado. A ver, esta era la solución, la hemos copiado, ya. La hemos derivado, ¿no? Es derivada de la primera, era menos por la segunda sin derivar, menos 1 por coseno de x, ¿no? Ya, acá sería más, ya, la primera sin derivar, que era menos x, por la derivada de coseno. La derivada de coseno es menos seno, ¿no? Menos seno, menos con menos se van a anular. X seno de x. Ya, no sé dónde está el error. Hay un fallo acá. A ver, un momento, por si acaso lo voy a revisar. A ver si, ¿dónde cometí ese error? Ya. ¿Este cuál es? Perdón. A ver. A ver. Este es el 35. No teoría es este. Ya, a ver, hemos encontrado. ah, a ver si está por acá la solución. Acá. La solución antes que lo hice me sale. Ah, ya. 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 En teoría esto es positivo. Ya no sé dónde he cometido ese error. A ver. Ah, ya. Al multiplicar esto, hemos simplificado el x, ¿no ve? Y nos quedaba solamente seno, pero nos olvidamos de este signo. Ya, ahí ha sido donde cometí el error. Ahora sí, menos seno, ¿no? Ahora, entonces sí, la integral de menos seno sí es coseno de x, ¿no? Sin signo negativo. Entonces acá nos quedaría esto positivo, correcto. Y para hacer la comprobación solamente cambia la derivada, ¿no? De la derivada de la primera, la derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, ¿no? ¿No? Ya, más la primera sin derivar, que sería x, por la derivada de coseno. La derivada de coseno, como saben, es menos seno, ¿no? Entonces aquí nos quedaría directamente menos, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Ya, entonces solamente va a cambiar que esto es positivo. Esto es positivo. Ahí lo voy a volver a hacer desde acá porque cuidado no nos confundamos peor. Ya, ahora sí, una vez que está arreglado eso, lo podemos encontrar que se cumpla esto, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces necesitamos y', ¿no? En vez de y' voy a poner todo lo que hemos encontrado, ¿no? Derivando. Sería todo esto menos y, que es esto de acá, ¿no? Esto de acá.
Ahora sí, sin pintar. Ahora, ya, ahora sí debería cumplirse, ¿no? Y bueno, de acá nos queda solamente coseno de x, coseno de x, ya, menos x, seno de x, ¿no? Más la constante. Ya, hasta ahí vamos bien. Ahora, de aquí eliminamos las x y afecta a los signos, ¿no? Entonces aquí nos quedaría menos coseno de x, ¿no? Y aquí nos quedaría menos la constante, ¿no? También afecta aquí el signo, menos la constante. Y eso es igual a menos x seno de x, ¿no? Entonces, acá, ya. Ahora sí, ahora se puede anular coseno con este menos coseno, se anulan, y constante con constante también se van a anular, ¿no? Entonces, directamente acá, coseno con el menos coseno se anulan, ¿no? Y constante con menos constante también se anula. Entonces, ahora sí se comprueba que sí es solución, ¿no? Ese ha sido el problema de acá, que nos hemos comido un signo, ¿no? No sé, ¿alguna consulta antes de ver el último? ¿Alguna duda que haya quedado? Que voy copiando. No sé, ha quedado algo que no se ha entendido. Ya, quedaría el último. Ya, si no hay dudas, aquí nos dice que es x por y prima, ¿no? Por y prima es igual a y más x al cuadrado, seno de x, ¿no? Seno de x, a ver, por si acaso, siempre lo voy a comprobar porque siempre por comerme, por copiar mal, me he tenido bastantes fallos, ¿no? X por y prima es igual a y más x al cuadrado por seno, ¿no? Acá, ya. Sí, x al cuadrado por seno. Ya. Entonces, una vez hecho eso, solamente nos queda, de acuerdo a eso, tenemos que tener tenemos que tener el y prima sola, ¿no? Entonces lo voy a dividir o multiplicar, si quieren, por 1 sobre x, ¿no? Para eliminar, para dejar a y prima sola. Por esa parte, entonces nos va a quedar y prima, ¿no? Eso es igual. Ahora, y sobre x nos queda y sobre x, ¿no? Más, ahora, x al cuadrado sobre x se queda directamente x, ¿no? Por seno de x, ¿no? Ahora sí. Y finalmente hay que reordenarlo, ¿no? Entonces, por lo tanto, y prima, en este caso, y prima, y prima menos, ¿no? Y sobre x, voy a bajar un poco más, ahora sí. Eso va a ser igual, ¿no? O sea, este y sobre x lo he pasado al otro lado y este se va a quedar ahí donde está, ¿no? Entonces, x seno de x, ¿no? Si se dan cuenta, es similar al que acabamos de hacer, ¿no? Solamente cambia un signo, ¿no? Aquí nos teníamos y primas menos y sobre x es igual a menos x por seno de x. Lo único que cambia es este signo de acá, ¿no? Entonces, va a ser similar la solución, ¿ya? Entonces, lo hacemos rápidamente. Primero es el factor integrante, ¿no? El factor integrante es e elevado a menos la función que acompaña, perdón, e elevado a la integral de la función que acompaña a y, que en este caso es menos 1 sobre x, ¿no? Menos 1 sobre x, diferencia respecto a x, ¿no? Ya sabemos esta integral a qué va a ser igual, esto va a ser igual a menos logaritmo natural de x, ¿no? En este caso sería logaritmo natural de x a la menos 1, ¿no? Ese signo pasaría al exponente, ¿no? Ah, perdón, a menos 2, no, a menos 1. Ahora sí. Ya, por regla de exponenciales y logaritmos, esto se vuelve 1, entonces nos queda x elevado a 1, o si quieren, bueno, sí, x elevado a 1, ¿no? X elevado a menos 1, ¿no? Ya, entonces una vez teniendo el factor integrante, calculamos cuánto es la solución. La solución, recuerden que es eh, la integral, ¿no? Del factor integrante, que es lo que acabamos de calcular, por la parte no homogénea, que es la que está a un lado sola, que solo depende de x, ¿no? Por el factor integrante, dividido entre el factor integrante, ¿no? Uy, acá, uy, no me dejó, creo que no lo copié bien. Uy, ahora sí, ya.
por regla de ese exponente que está con signo negativo abajo puede pasar con signo positivo, que bueno, que es x directamente, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo de antes, ¿no? Solamente va a cambiar que ahora ese no va a ser menos seno, como teníamos antes, ¿no? No va a ser integral de menos seno, sino va a ser integral de seno de x, ¿no? Seno de x, ¿no? Ahora sí. Y bueno, la integral de seno de x ya la habíamos calculado hace rato, ¿no? La integral de seno de x es menos coseno, ¿no? Entonces nos quedaría x por la integral de seno es menos coseno de x más la constante, ¿no? No hay que olvidarse de esa constante. Ya, una vez hecho eso, repartimos, ¿no? Esa x, entonces quedaría menos x coseno de x, uy, menos, se puso sin querer, menos x coseno de x más la constante por x, ¿no? O si quieren, de otra forma, x por la constante, es lo mismo, ¿no? Eh, ya, ya, esa sería la solución. Solamente nos quedaría comprobar que es solución, ¿no? Entonces, comprobamos, ¿no? Entonces, la comprobación que nos dice es que tiene que cumplir esto, ¿no? ¿No? Entonces, tiene que cumplir esta parte de acá. Entonces, necesitamos y', ¿no? Necesitamos y'. Por lo tanto, nos va a quedar que y' es igual, y derivamos esto, ¿no? La derivada de menos x por coseno de x es derivada de la primera, ¿no? La derivada de esto es menos por la segunda sin derivar, coseno de x, ¿no? Coseno de x más la primera sin derivar, que es menos x, por la derivada de la segunda. La derivada de coseno de x es menos seno, entonces menos por menos se vuelve positivo. Nos quedaría x seno de x, ¿no? Seno de x. ¿No? Y básicamente va a ser lo mismo que hemos obtenido antes, ¿no? Y la derivada de, bueno, x por la constante es la misma constante, ¿no? Y entonces, al comprobar, reemplazamos acá, ¿no? Reemplazamos acá, que lo voy a hacer rápidamente. Y' es todo esto, ¿no? Y' es todo esto. Creo que copié sin querer esto más. Vale, eso. Y menos y sobre y, que tenemos que es todo esto de acá, sobre x, ¿no? Y sobre x. Ahora sí, ¿qué tenemos acá? Primero tenemos menos coseno de x más x seno de x, ¿no? Ya. Acá podemos, esto no voy a tocar nada todavía. Ya, y estamos dividiendo esto entre x, ¿no? Y el signo le afecta. Entonces acá nos quedaría más, esta x se anula con esta y nos queda coseno de x, ¿no? Coseno de x, quedan 10 minutos, perfecto. Este menos también afecta acá, se va a volver menos. Y x entre x es 1, entonces nos queda constante directamente, ¿no? Y eso tiene que ser igual a x seno de x, ¿no? Y ahora sí se aprecia que, por ejemplo, coseno con coseno se va y constante con constante también se va. Nos quedaría x seno de x es igual a x seno de x, ¿no? Por lo tanto, se comprueba que la solución que hemos propuesto es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? No sé si hay alguna consulta de todo lo que hemos visto hoy. Algo que no haya quedado claro, que no se haya entendido. Ya. Eh, bueno, eso sería básicamente entonces ya practicando todo lo que sería ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Tal vez algo que les pueda aconsejar es esta página que a mí la verdad me ha ayudado bastante en ese tema de comprobar que estoy haciendo bien. Pueden verlo, es Symbolab, ¿no? Lo pueden buscar si quieren o directamente buscan en Google calculadora de ecuaciones diferenciales. Les puede ayudar para el tema les puede ayudar para el tema de comprobaciones, ¿no? Creo que para mostrar paso a paso, creo que te pide pago, pero no estoy seguro. Sí, te pide pago, pero para comprobar si la solución que hemos encontrado está bien, pues yo lo veo una herramienta bastante útil, ¿no? Eh, Otro consejo que les podría dar es eso, el tema de que me estaba equivocando yo bastante, es que ya lo he agregado, ¿no? Acá, que cuando hagan esta integral hay que tomar en cuenta la constante, ¿ya? Porque si no estamos omitiendo una posible solución, ¿ya? O sea, si no tenemos la constante,
no es que esté mal, ¿no? Pero se está omitiendo bastantes soluciones, ¿no? Por eso siempre tomen en cuenta que la constante. Ya, no sé si hay alguna duda y si no me equivoco, si no hay dudas ya podríamos concluir, ¿no? No sé si hay alguna duda hasta ahora de algo que no haya quedado claro. Ya, entonces sí. Agustín, una preguntita. Sí. No se ha comunicado hasta ahora, ¿no? Con usted el docente, Eh, porque el día sí. Ya, el día domingo posiblemente sí, demos el examen. estaba leyendo eso, sí, entonces ya, pero referido a la clase ya no hay más preguntas, ¿no? Para terminar de grabar, para que no se quede eso. No hay nada respecto a la teoría. Ya, entonces